Y estamos con el licenciado Martín Arminó para hablar de quiropraxia. ¿Qué tal, Martín? Hola, Claudio. Vamos a hablar de dolor de cabeza, la resolución quiropráctica. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo, el flaco que le llamamos siempre, está aquí como siempre bien predispuesto. Vamos a mostrar ahora en el flaco cuáles son los principales factores que nos van a desencadenar un dolor de cabeza, de este tipo de cefaleas, de migrañas que comienzan siempre con un aura y me parece que me va a doler la cabeza, que a veces comienzan como una puntada en el hueso occipital, por acá atrás en la nuca, otras veces con una sensación tensional, tal vez una tensión que llega a las mandíbulas, muchas otras veces es un dolor que corre por la cabeza, por el hemicráneo, como una jaqueca hemicránea pulsante, se instala detrás de los ojos, dolor en forma de vincha, a veces acompañado por zumbido en el oído y en los peores casos de náuseas, ¿sí? Antes de empezar a medicarnos o automedicarnos, vamos a hacer algunas cosas, vamos a ser precavidos. Lo primero que vamos a pedir es una radiografía. La radiografía es para controlar que no haya nada raro, que no sea nada más que un episodio tensional. Pero además de ver de que no haya ni fractura, ni infecciones, ni tumores, ni ninguna cosa rara, lo que vamos a evaluar es la postura de las dos primeras vértebras cervicales. Las dos primeras vértebras cervicales, la voy a pasar a mostrar acá. Esta es la parte anterior, acá estaría la nariz del flaco, por detrás estaría el hueso occipital, la nuca, ¿sí? Y las dos primeras vértebras cervicales son estas dos. El atlas, que es llamado así por la mitología griega del Atlante que sostenía el mundo, el atlas sostiene la cabeza. Y el axis, que significa eje, que va a ser el encargado de la mayoría, el mayor porcentaje de movimientos que tiene la columna cervical. ¿Sí? El 80% de los movimientos cervicales hacia un lado y hacia el otro van a estar dados por el eje del axis. El eje del axis debe ser perfectamente central y en la radiografía lo vamos a ver. El eje va a ser central y de esa manera vamos a tener equilibrio en los movimientos de la cabeza. Pero cuando el eje está fuera de lugar, el eje entre el axis y el atlas, lo vamos a ver también en el paciente. Vamos a ver un paciente que tiene una dismetría facial, tiene la cara torcida, tiene una oreja más arriba o más abajo que la otra, tal vez tiene corrido el eje de la nariz, y esto es totalmente corregible con quiropraxia. Ojo, siempre hay que evaluar cada caso en particular. Si yo por un traumatismo tengo la nariz mirando al sudeste, no lo voy a corregir con quiropraxia. O quirúrgico, otro traumatismo. El principal componente del dolor de cabeza en este nivel va a ser el contenido meningeo que está por dentro de la médula espinal, que si el atlas y el axis están fuera de eje, las meninges se van a ver comprometidas, ¿sí? Y hay conexión meningea entre el cuello, entre la médula cervical, entre el tronco encefálico, entre el oído. Por eso también podemos sentir zumbido en el oído, por eso muchas veces están conectadas algunas otitis con la columna cervical. Pero digamos que esa falta de alineación va a llevar sí o sí a un dolor de cabeza. No siempre, pero sí en el 99% de los casos, porque está fuera de lugar. O sea, tarde o temprano el cuerpo se va a expresar de alguna manera, y si no es un dolor de cabeza, son zumbidos, son náuseas, o es un dolor muy fuerte cervical tipo tortícolis que te va a dejar duro. Claro. Sí, otro de los componentes que nos va a llevar a un dolor de cabeza puede ser el componente vascular. Por dentro de estos agujeritos que son las arterias vertebrales, va a pasar, que los agujeros vertebrales va a pasar la arteria vertebral. La arteria vertebral va a llevar sangre hacia una parte hacia adentro del cerebro y otra parte por fuera al cuero cabelludo. Al irrigar el cuero cabelludo es ese tipo de dolor de cabeza que vos sentís que te tenés que tirar el pelo, y cuando te tirás el pelo calma, bueno, es la irrigación que va hacia los tegumentos. Sí, la columna cervical está torcida, desviada o en subluxación, la arteria vertebral se va a ver estrangulada y su paso se va a ver disminuido en cantidad de sangre, y de esa manera vamos a entrar en una isquemia de los tejidos. Los tejidos no van a tener suficiente cantidad de sangre y de esa manera no van a poder, se van a representar con dolor. Claro. ¿Sí? El tratamiento quiropráctico es muy sencillo. Se evalúa, además de la radiografía, la posición de la primera y la segunda vértebra cervical, y a partir de ahí tenemos un abanico de posibilidades de corrección. Hay correcciones que se dan con la camilla, hay correcciones que se dan con elementos como el ajustador vertebral, hay correcciones que se dan con un martillito neuromuscular que funciona muy bien porque es un elemento muy sutil que va a impactar directamente sobre la vértebra y la va a colocar en su lugar. Bien. Y hay correcciones que son directamente con las manos, alineando
la columna vertebral, nunca en rotación, nunca eso que floja, crack, no, eso no es quiropraxia, eso es una manipulación peligrosa. La quiropraxia trabaja con movimientos lineales que modifican la posición de la vértebra. La buena noticia es que el dolor se va prácticamente en la primera sesión. Tenemos una gran efectividad. Si en este momento Silvia M me está mirando, dirá, te llevó mucho tiempo, pero lo lograste. Hay otros pacientes que también me han llevado más tiempo, pero en la gran mayoría entre la primera y la segunda sesión se olvidan del dolor de cabeza. Al menos un alivio, después obviamente se necesita seguir. Después hay que hacer un montón de cosas, porque por lo general el dolor de cabeza no comienza ahí, sino que comienza en otro lugar, pero el problema está bien enfocado en que cuando la primera y la segunda cervical están fuera del lugar, aparece el dolor de cabeza. Y realmente muy invalidante y no nos deja vivir, así que vale la pena esto que es mínimo, es una sesión de unos minutos, media hora, ¿cuánto dura? 20 minutos la primera sesión y es muy charlada la primera sesión, o sea, el ajuste vertebral es algo de muy poco tiempo para un alivio de varias semanas. Vale la pena realmente, lo amerita por el alivio que van a sentir. Vamos a decir que estamos en calle Entre Ríos 1234, Entre Ríos 1234, y el teléfono. El teléfono es 448-6350, porque a pesar de que pasan las semanas no me lo recuerdo. 448-6350 y a la telefonista le pide con el interno 230. ¿Y el celular? El celular también, 156-834-784. Bueno, Martín, muchas gracias. Gracias a vos, Claudio. Continuamos con más.